Hola, en ese video te hablo de límites internos versus límites externos. Entonces, de todo el material compartido sobre límites hasta el momento, creo que este es el más potente, el más potente y al menos para mí me encantaría saber qué opinas tú al respecto. Entonces, ¿qué son los límites internos? ¿Vale? Así, de forma resumida, los límites internos son acuerdos con nosotros mismos. Y lo normal cuando pensamos en límites es que pensemos de los límites con los demás, las expectativas que tenemos hacia los demás. Pero los límites internos son muy potentes porque nos ayudan a definir cuáles son las expectativas que tenemos con nosotras mismas. Y estas expectativas, deseos y necesidades realmente son la base sobre la que construimos los límites externos, nuestra relación con los demás, ¿vale? Por eso, para mí, los límites internos son lo más potente, porque reflexionar sobre ellos es reflexionar sobre la persona que somos y la persona que queremos ser. Y además los límites internos nos ayudan a trazar el camino para convertirnos en la persona que queremos ser. No sé tú, pero yo estoy constantemente aprendiendo, evolucionando y cambiando. Por tanto, querer ser diferente para mí no es algo negativo, sino parte de mi proceso de aprendizaje. Entonces, a pesar de que soy orgullosa de la persona en la que me he convertido al día de hoy, tengo ganas, anhelo seguir creciendo y tengo deseos y expectativas sobre la persona que me gustaría ser, y reflexionar sobre los límites internos me ayuda a decidir qué pasos tengo que tomar para refinar esta persona que soy para convertirme en esa persona que quiero ser. Vamos a verlo de forma más concreta. Entonces, los límites internos son acuerdos con nosotros mismos, es lo que queremos y deseamos y anhelamos y para nosotras mismas. Son acuerdos íntimos que establecen los acuerdos que tenemos con los demás. O sea, son la base que luego se amplía cuando creamos límites externos. Entonces, en su libro Cuestión de Límites, Nedra Tawwab habla de unos, creo que son 8 puntos o 9, respecto a los límites internos que me parecen fascinantes. Ahora los voy a comentar y te cuento, pequeño spoiler, que los primeros 4 son bastante comprensibles, obvios, intuitivos, pero luego entramos en temáticas bastante más profundas que dan a qué pensar y que de forma instintiva no parecen ser límites internos, y estos son lo que a mí más me parecen jugosos por comentar. Entonces, algunos ejemplos que Nedra Tawwab nos ofrece para reflexionar sobre límites internos. Entonces, aquí van. El primero es la capacidad de decirnos que no, ¿vale? Entonces, un límite interno es saber aplazar nuestra gratificación inmediata a favor de lo que queremos para nosotras mismas. Por ejemplo, si quiero practicar yoga hoy, tengo que decir que no a otras cosas. Entonces, el aplazar la gratificación inmediata de otras cosas, como dormir más o quedar con alguien o leerme un libro, me ayuda a cumplir con mi deseo y expectativa de practicar yoga X veces por semana, ¿vale? Entonces, esto es un límite que creo es bastante claro, obvio, intuitivo, ¿vale? Dentro de esas categorías de decirnos que no, hay otros que son parecidos. Por ejemplo, cómo gestionamos nuestro tiempo, cómo gestionamos nuestros recursos, nuestras finanzas personales,
y cómo gestionamos nuestro autocuidado. Entonces, yo esos límites los veo como muy entrelazados, es decir, que mi capacidad de decir que no está vinculada con cómo gestiono mi tiempo, cómo gestiono mi dinero y cómo me cuido, ¿vale? Entonces, apuntes sobre el autocuidado es básicamente cómo recargo pilas, qué necesito para recargar pilas, qué me nutre a mí y cómo priorizo el tiempo y las actividades requeridas para poder recargar pilas. A nivel de tiempo, también de gestión de tiempo, un ejemplo básico es cuántas horas necesito dormir durante la noche para poder afrontar mi día con energía, ¿vale? Eso es un límite interno que es mi responsabilidad. Si sé que necesito 8 horas y que mañana me levanto a tal hora, pues es mi responsabilidad acostarme a, a la hora adecuada y quizás hacer un pequeño ritual de preparación para el sueño para poder dormirme a la hora que quiero para poderme descansar bien y levantar bien al día siguiente, ¿vale? Lo mismo con las finanzas y la economía y con esto, como reservo tiempo para mi autocuidado, aunque esto solo sea estar echada en el sofá leyendo un libro, ¿vale? No es necesario estar haciendo cosas para estarse cuidando. A veces el autocuidado es tiempo en blanco para no hacer nada, ¿vale? Y esto cada uno lo tiene que decidir por sí mismo o sí misma porque solo nosotros sabemos lo que nos recarga, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues empiezan los límites mucho más interesantes para mí que de a primeras hasta me sorprendieron porque pensé, esto es un límite interno. Entonces, primer ejemplo, el trato que aceptamos de los demás, ¿vale? De entrada, el trato que yo acepto de otra persona, claro, esa frase choca un poco porque dices, bueno, pues la otra persona se comporta como se comporta. ¿Qué tiene que ver esto con un límite interno mío? Más bien será un límite externo. Pero si lo piensas y no tienes tu propio estándar de lo que te parece aceptable o no aceptable en una relación, lo que te parece agradable, lo que te parece feo, si no tienes previamente pensado lo que a ti te parece bien y mal, cuando alguien no se comporta bien contigo, ¿qué haces? ¿Cómo respondes? ¿Vale? Entonces el límite interno en ese caso crea una base en la que tú decides hasta qué punto te vinculas con ciertas personas, cómo respondes frente a situaciones, cuando te retiras de una relación, ¿vale? Entonces, este tema del trato que aceptamos en los demás para mí es un punto súper importante, al menos en mi vida personal, porque es algo al que no le he dado mucho peso, nunca he pensado que esto podía ser un límite interno o algo que sobre el que yo puedo decidir y realmente lo es y mucho, ¿vale? Entonces, esto. Siguiente cosa, ¿cómo reaccionamos bajo presión? Esta es otro límite interno interesante porque eh, bajo presión no siempre tenemos el control, la mejor respuesta. A veces reaccionamos de una forma de la que no estamos orgullosas. Pero en mi límite interno yo sé la persona que me gustaría ser, sé cuáles son mis valores, lo que me parece bien, lo que me parece mal. Entonces, si yo no reacciono como me gustaría, puedo a posteriori rectificar, pedir perdón, intentar reparar el daño hecho en el caso de que he reaccionado de una forma que no me siento orgullosa, que no me gusta, ¿vale? Pero también a nivel de límite interno, este límite es interesante porque es muy habitual echar la culpa al otro por nuestra reacción. Me has hecho enfadar, ¿vale? Me he comportado así porque tú, ¿vale? Entonces, pensar en nuestras reacciones es tomar responsabilidad por nuestros actos
que es también sentirnos empoderadas, porque cuando le echamos la culpa a otro por nuestro comportamiento, también le estamos dando poder sobre nosotras. Si esta persona es capaz de provocar una respuesta negativa en nosotras que nos hace sentir mal, de alguna forma esa persona tiene poder sobre nuestros comportamientos. Y cuando nos hacemos cargo que nuestra respuesta, nuestra reacción es nuestra responsabilidad, ahí la dinámica en la relación cambia. De hecho, yo puedo decidir hasta qué punto me expongo a una persona que sé que me provoca y que me cuesta controlar mi respuesta. No tengo por qué hacerme a mí misma la putada de meterme en una situación que luego me sentiré mal de mi reacción. Puedo cambiar el contexto, puedo decidir no participar o pedir participar de otra manera para sentirme mejor en control de mis respuestas, ¿vale? Esto es otro punto grande que merece la pena reflexionar con más tiempo. ¿Qué más? Siempre dentro de esa temática están las personas con las que nos vinculamos. Es importante cuando tenemos límites internos bien colocados, saber el tipo de relación que queremos construir en nuestra vida. Y sabemos que las relaciones realmente determinan la cualidad de nuestra vida. Por tanto, ¿con qué tipo de persona me quiero vincular? ¿Quiénes son mis personas íntimas y quiénes son personas que son un poco más alejadas? ¿Vale? Tengo categorías de relaciones en el sentido de los amigos del yoga, las personas con las que trabajo, mis amigos íntimos, mis familiares, cómo son estas relaciones y he hecho una reflexión previa de qué tipo de relación y persona quiero en mi círculo íntimo, ¿vale? Porque esto es un límite interno. Una vez que estamos en una relación, negociamos con la otra persona en los acuerdos de la relación, pero a priori tengo que decidir si esta persona es el tipo de persona con la que me quiero vincular antes de negociar y pactar los diferentes acuerdos que forman parte de una relación. Entonces, no sé tú, pero yo muchas veces no he pensado en qué tipo de persona es la que quiero a mi lado y paso al siguiente paso de negociar los términos de la relación, y esto es un fracaso, de hecho una forma que se puede considerar autosabotaje, porque no, sí, ya me estoy metiendo en una situación que para mí es desfavorable, ¿vale? Entonces, estos límites internos para mí son muy jugosos y aunque a priori parezcan más tener que ver con los demás, el trabajo que establece la relación con los demás viene desde dentro. Y para finalizar esta categoría sobre límites internos está la calidad de nuestros pensamientos, cómo hablamos con nosotras mismas, qué tipo de tono de voz, qué tipo de palabras y pensamientos usamos con nosotras mismas cuando nos equivocamos, cuando no cumplimos con nuestras expectativas, cuando las cosas no van como teníamos previsto, cuál es nuestro diálogo interno, ¿vale? Entonces aquí es donde también podemos aprender a cultivar eh, compasión, perdón, amabilidad con nosotras mismas, porque de nuevo este límite interno, este estándar, expectativa va a verse reflejado en cómo nos relacionamos con los demás, ¿vale? Entonces, eh, aquí se concluye los puntos que quería comentar sobre límites internos. Me encantaría saber qué piensas al respecto, cuáles de estos puntos te parecieron más interesantes para reflexionar. Y nada, espero tus comentarios en el chat correspondiente a esta lección o si quieres en nuestro grupo privado de Telegram. Con ganas de saber lo que opinas al respecto. Hablamos.